Entró en esa mansión como quien pisa un mundo prohibido, ropa sencilla, manos marcadas por el trabajo y un corazón que llevaba promesas que nadie allí entendería. El millonario entregó jarrones a 10 jóvenes y declaró: «La dueña de la flor más hermosa será la esposa de mi hijo». Se rieron cuando el suyo quedó vacío. Se rieron fuerte, pero lo que ninguna sabía es que la verdadera prueba no era sobre flores, era sobre el carácter. Y solo una pasó. Los portones de la mansión Valdés se abrieron puntualmente a las 10. En el vestíbulo principal, 10 jóvenes esperaban. Tacones altos, maquillaje impecable, vestidos hechos a la medida. Entre ellas, Isabela. Vestía lo mejor que tenía. Una falda azul planchada con esmero y una blusa blanca un poco gastada en las mangas. Estaba fuera de lugar, y lo sabía. Santiago bajó las escaleras junto a su padre, visiblemente incómodo. «Papá, por favor, de nuevo no». «Esta vez es diferente, Santiago». Alberto Valdés sonrió. «Es una prueba». El mayordomo trajo un carrito con 10 jarrones idénticos. Cada uno contenía tierra negra y húmeda. Alberto habló en voz alta, con autoridad. «Durante 30 días cuidarán estas semillas. Al final, la flor más hermosa definirá quién se convertirá en la esposa de mi hijo». Las jóvenes sonrieron, encantadas. Isabela solo tragó saliva, apretando contra su pecho el jarrón que acababa de recibir. Y fue justo ahí que la primera raíz del conflicto comenzó a crecer. La habitación que le dieron a Isabela era más grande que la casa entera que compartía con su madre y sus 2 hermanas. Los cortinajes de lino, el baño con mármol claro, la cama que parecía un bote. Todo en ella le gritaba que no pertenecía a ese lugar. Tomó el jarrón de su bolso y lo puso sobre la mesa. La sensación fresca de la cerámica era un contraste marcado con el calor de sus palmas. Manos acostumbradas al jabón, a las escobas, al peso de los almuerzos entregados con una sonrisa forzada en oficinas del centro. Se sentó en el borde de la cama y sacó del bolsillo una foto arrugada. Su mamá, doña Lucía, acostada en el sillón, sonriendo a pesar de su debilidad. Detrás de ella, sus hermanas, Laura y Camila, tan pequeñas, tan dependientes. Susurró: «Sé que es una locura, pero es todo lo que tenemos». Días antes, mientras limpiaba la sala de maestros de una escuela, había escuchado a las profesoras hablar del desafío del millonario. Se reían y lo llamaban un circo, pero Isabela anotó el nombre de la fundación en un vaso de yogur que un niño había dejado. Se lo mostró a doña Carmen, su vecina, que de inmediato le dijo: «Ve, muchacha, si funciona, tu mamá nunca tendrá que pisar el pasillo de un hospital público de nuevo». Así fue como Isabela, con una sola mochila y una fe improvisada, terminó ahí. La primera noche, la cena fue servida en porcelana fina. Las concursantes hablaban de viajes exóticos, estudios en el extranjero, clínicas de belleza y playas con nombres franceses. Ella miró en silencio, copiando discretamente la forma en que la mujer a su lado sostenía el tenedor. Cuando Santiago entró, todas se enderezaron. Isabela bajó los ojos, intentando ocultar su nerviosismo, pero él la notó y sonrió. Una sonrisa tranquila pero genuina. «¿Y tú, Isabela, de dónde eres?». Ella dudó. «Del lado norte, de la colonia El Jardín». La sala se quedó en silencio por unos segundos. «Es donde mi mamá aún vive», añadió, intentando sonar menos invisible. La mujer al final de la mesa soltó una risita ahogada. Otra susurró algo que Isabela no pudo oír y prefirió no oír. Al final de la comida, el vino se le resbaló, como por accidente, del vaso de una de las candidatas directamente sobre su blusa blanca. «Uy, lo siento. Mi error», dijo Valeria con una sonrisa que no pedía perdón. Isabela fingió que no le dolía, pero le dolió. Y fue justo ahí que todo comenzó a desmoronarse. Isabela tenía un plan, sencillo, directo, desesperado: ganar el desafío, llevarse el premio, tener suficiente para internar a su mamá en una clínica decente
y poner a sus hermanas en una escuela de tiempo completo. No quería lujos, quería paz. Creía que podía destacar por puro esfuerzo. Después de todo, su abuela solía plantar jardines en latas de pintura en el patio seco de su casa. Si alguien podía hacer brotar una flor de un puñado de tierra, era ella. La mañana siguiente, mientras las otras jóvenes bajaban a desayunar en batas de satén y perfumes franceses, Isabela se arrodilló en el piso de su cuarto, limpiando el borde de su jarrón con un trapo de algodón. Puso el jarrón de cerámica cerca de la ventana. Usó sus dedos para medir la profundidad de la semilla y la regó con el cuidado de quien atiende a un recién nacido. Va a funcionar, tiene que funcionar. Pero fuera de la puerta, un tipo de semilla diferente estaba brotando. El ridículo. Valeria y otras dos concursantes hablaban a propósito en voz alta cada vez que Isabela pasaba. Parece que trabaja aquí. ¿Sabe que este no es un reality show para personal de limpieza? Quizá confunde las flores con las malezas. Santiago, siempre cortés, intentaba mostrarle amabilidad con pequeños gestos. Un prolongado «buenos días», una pregunta genuina sobre su madre. Pero su presencia solo parecía empeorar las cosas. Cada sonrisa de él era un detonante para más burlas de las demás. Un día, mientras Isabela regaba su jarrón en el balcón, apareció Valeria. «De verdad te lo tomas en serio, ¿no? ¡Qué tierna!». Isabela se mantuvo en silencio. «¿Puedo darte un consejo?». Valeria se acercó. «Puedes quitarte esa ropa sencilla, pero el olor de tu origen siempre te seguirá». Isabela sintió que le ardía la cara. «No vine aquí a pelear con nadie. No tienes que hacerlo, solo necesitas enfrentar los hechos». Valeria se dio la vuelta, y antes de irse, le dio el golpe final. «Ah, y si necesitas usar el cuarto de lavado, solo pregúntale al personal. Estoy segura de que sabes perfectamente cómo funciona eso». Isabela regresó a su habitación y cerró la puerta con llave. Se sentó en el suelo, apoyada en la pared. Por un momento quiso desaparecer. Por otro, quiso gritar. Tomó su viejo celular y llamó a casa. «Hola, mamá, ¿todo bien por allá?». «Sí, mi amor, las niñas están estudiando. Doña Carmen nos trajo unas verduras». «¿Y tú?». Estoy bien. Solo un poco más cansada hoy. Las medicinas se están acabando». «Mamá, solo aguanta un poco más. Lo voy a lograr». Isabela colgó. La pantalla rota reflejaba su propio rostro exhausto. Al lado de la cama, el jarrón yacía en silencio, sin señal de un brote. Lo miró fijamente. «¿Y tú? ¿También me vas a defraudar?». Afuera, el sonido ahogado de las risas. Adentro, el sonido de la duda que comenzaba a echar raíces, y ella todavía pensaba que podía arreglarlo todo. Esa semana, el jardín de la mansión estaba en plena floración. Tulipanes, lirios, rosas. Las otras concursantes caminaban por los pasillos como modelos en una pasarela de primavera, cada una con su jarrón en mano, mostrando los primeros brotes, los primeros colores, los primeros halagos. Todas excepto Isabela. Su jarrón seguía igual, tierra oscura, silencioso, intacto. Intentó fingir que todo era normal. Se levantaba temprano, revisaba la humedad, posicionaba el jarrón en la luz correcta. Pero por dentro, todo comenzaba a marchitarse. La mañana del día 15, el teléfono sonó. Era Camila, su hermana menor, con la voz temblorosa. «Isabela, mami se desmayó. La llevamos a urgencias, pero no hay camas. Está en una camilla en el pasillo. ¿Está consciente?». «Sí, pero es diferente. Tengo miedo. El médico dice que necesita ser internada de urgencia». Las piernas de Isabela se sintieron como si fueran a ceder. Yo voy a resolverlo. Aguanta un poco». «Isabela, no tenemos más comida. Ni siquiera arroz. La vecina trajo pan ayer, pero se acabó». La llamada se cortó. Isabela se quedó ahí por minutos, el teléfono mudo en su mano y el aliento atrapado en su pecho. El jarrón sobre la mesa parecía burlarse de ella.
Cada centímetro de esas manos cuidadosas había fallado. Decidió salir. Necesitaba respirar. Caminó por los pasillos vacíos de la mansión hasta que encontró el jardín trasero. Se sentó en una banca de piedra bajo un viejo árbol. El cielo comenzaba a oscurecerse. Las flores a su alrededor parecían reír en silencio. Comenzó a llorar. No era un llanto fuerte, era un llanto ahogado, exhausto, que venía desde lo más profundo y cargaba con todas las capas de su cansancio. Sus manos temblaban, sus hombros también. Los recuerdos del hospital público, de su madre siendo ignorada en la recepción, volvieron como puñales invisibles. Fue entonces que una sombra se acercó. ¿Isabela? Era Santiago. Ella intentó secarse la cara, pero no lo logró. ¿Qué te pasa? Nada, respondió con la voz temblorosa. Isabela. Ella dudó, pero algo en su presencia, el tono calmado, el silencio respetuoso, la hizo abrirse. Mi mamá está en un pasillo de hospital. Mis hermanas tienen hambre y yo estoy aquí, jugando a las adivinanzas con una flor, siendo humillada por gente que ni siquiera me conoce, solo porque vengo del lado equivocado del barrio. Santiago se acercó y se arrodilló frente a ella. Déjame ayudarte. No quiero caridad. No es caridad, es cuidado. Ella lo miró, sintiendo rabia y afecto al mismo tiempo. Ni siquiera me conoces. Sí, te conozco. Sé reconocer a alguien real. Santiago sacó su teléfono y sin esperar aprobación hizo algunas llamadas. En media hora, todo estaba resuelto. Su mamá sería transferida a una clínica privada. Sus hermanas recibirían una canasta de comida al día siguiente. Está hecho, dijo, con voz firme. Ahora puedes respirar. Isabela intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. ¿Por qué haces esto por mí? ¿Por qué? Tal vez esta es la primera vez que veo a alguien aquí que es más hermoso por dentro que por fuera, y estoy cansado de vivir entre máscaras. Esa noche, acostada en la cama, Isabela no podía dormir. La habitación estaba en orden, su mamá segura, sus hermanas alimentadas, pero por dentro, el lodo seguía ahí, el miedo a no ganar, el peso de ser la única sin un brote, la sensación de que, incluso con todo, aún no era suficiente. Y cuando abrió la puerta de su cuarto la mañana siguiente, supo que tenía razón. Su ropa estaba tirada en la bañera, empapada. La foto de su madre estaba rota. Un labial en el espejo había dejado un mensaje. Regresa al basurero de donde saliste. Isabela sintió sus pies descalzos sobre el piso frío. Tomó un respiro profundo. Recogió los pedazos rotos de la foto y los pegó con cinta adhesiva. Pasó todo el día en silencio. Recogió la ropa, la lavó, la dobló. Se estaba ordenando como si fuera una limpieza emocional. Esa noche, sentada al lado del jarrón vacío, susurró. Solo quería una oportunidad justa. Pero el mundo no parecía saber lo que era la justicia. Y en las primeras horas de la mañana, pensó que nadie volvería jamás. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si el mundo entero te estuviera empujando hacia abajo y aún así intentas levantarte una vez más. Si esta escena te conmovió, comenta sí abajo, solo para saber que tú también luchas cada día con valentía. Isabela no recordaba haberse dormido. Se despertó con la luz suave que se filtraba por el cortinaje de lino y un sutil olor a jazmín que llegaba del jardín. Se sentó lentamente. Todo le dolía, la espalda, los ojos, su orgullo. Pero ya no era el dolor de la derrota. Era el dolor de alguien que había caído, sí, pero ya no estaba en el suelo. Sostuvo el jarrón en su regazo y pasó los dedos por la tierra. Sigo aquí. ¿Y tú? Salió de la habitación y fue directo al invernadero de la mansión, donde poca gente se aventuraba. Allí encontró al jardinero, don Pedro, cuidando una fila de azaleas con la paciencia de quien conversa con el tiempo mismo. Don Pedro, ¿puedo preguntarle algo? Claro, mi niña, puedes preguntarme 2 cosas, le mostró el jarrón.
Le explicó todo lo que estaba haciendo, cómo lo regaba, dónde lo tenía. Él escuchó sin interrumpir. Tomó un puñado de la tierra, la olió y la tocó con sus dedos marcados. La tierra está viva, dijo. Tu cuidado es el correcto, pero no todas las semillas quieren ser apuradas. ¿Y si nunca brota? Don Pedro sonrió con los ojos, como si ya supiera la respuesta. Entonces, tal vez el brote no está en la tierra, muchacha, está en ti. Ella se quedó allí por un rato, en silencio. El sol se filtraba a través del techo de cristal, reflejándose en los pétalos a su alrededor. Tomó un respiro profundo. Por primera vez en muchos días, respiró de verdad. Regresó a su cuarto, enderezó la sábana y volvió a colgar la foto de su madre, esta vez con cinta adhesiva de doble cara. Tomó el jarrón, limpió el borde y le habló como si fuera una persona. No sé si vas a crecer, pero yo sí. Y en ese momento no sabía si funcionaría, pero por primera vez quería intentarlo. Los días siguientes fueron llenos de silencio y de un nuevo comienzo. Isabela empezó a levantarse antes que las demás. Bajaba sola al jardín aún húmedo de rocío, llevando su jarrón como si fuera un secreto. Escogió un nuevo lugar para él, cerca de una fuente y bajo un enrejado por donde el sol entraba filtrado. Consultó viejos libros en la biblioteca de la mansión. Vio videos en su viejo celular con la pantalla rota y anotó todo en un cuaderno de tapa azul. Era como volver a ser una estudiante, pero esta vez su vida estaba en juego. Don Pedro apareció una mañana, llevando una caja de madera con herramientas de jardinería. Pensé que podrías necesitarlas, dijo, dándoselas con cuidado. Ella sonrió con gratitud. Entre una poda y otra, aprendió a controlar la cantidad de agua, a identificar señales de hongos, a medir la acidez de la tierra con un simple truco de vinagre. Cada descubrimiento era una pequeña victoria, pero las otras concursantes no eran ciegas. Intentando hacerte pasar por botánica ahora, una de ellas se burló. Pobrecita, sigue pensando que algo va a crecer en ese jarrón cementerio, comentó otra, con una risa burlona. Isabela las escuchó, pero ya no lo absorbía como antes. No es que no le doliera, le dolía, pero ahora había una capa de determinación sobre su piel, delgada, pero presente. Santiago observaba desde la distancia. Notó que algo había cambiado en ella, una especie de serenidad que nunca había visto en nadie allí. Empezó a preguntarse si el test de su padre, tan extraño, tan estricto, no estaba en realidad funcionando. En una tarde nublada, la encontró sentada en el suelo del invernadero, rodeada de jarrones de cerámica y hojas secas. «Pensé que te ibas a rendir», dijo acercándose. «Yo también lo pensé», respondió ella sin levantar la vista. «¿Por qué sigues intentándolo?» Ella pensó por un momento. «Porque, incluso si no gano, al menos no llevaré la vergüenza. Y para mí, eso es más de lo que tenía cuando llegué aquí». Santiago no respondió, pero en ese momento entendió que no era ella quien tenía que ganar el desafío. Era el desafío el que la necesitaba a ella. El día 22 de la competencia, Isabela fue discretamente llamada por la ama de llaves. Valeria quería hablar con ella. En el salón de música, donde nadie se atrevía a entrar sin una invitación, Valeria la esperaba, sentada frente a un piano blanco. Un vaso de agua con limón en su mano, la postura recta, la mirada fría. «Qué bueno que viniste», dijo, como si ofreciera una cortesía. «Pensé que sería mejor que resolviéramos esto entre nosotras». Isabela no respondió. Valeria abrió una carpeta y sacó un sobre grueso. $50,000 en efectivo para que dejes la competencia hoy, sin alboroto, sin dramas. Isabela frunció el ceño. «¿Quieres pagarme para que me vaya? Quiero darte la oportunidad de hacer lo que ya sabes que va a pasar. Perder, pero esta vez ganarás algo». Silencio. «Con este dinero», continuó Valeria, «puedes internar a tu mamá en una clínica,
comprar una casa mejor, pagar la escuela de tus hermanas. ¿No era eso lo que querías? Isabela sintió que el piso se movía. 50.000. La salvación. Valeria se levantó y se acercó a ella. Ambas sabemos que no vas a ganar. Ni siquiera pudiste hacer crecer una planta. Y entre nosotras, nadie te va a extrañar. ¿Y si me niego? La sonrisa de Valeria se desvaneció. Entonces haré lo que sea necesario para que te arrepientas. Ya lo hice antes. Y puedo ir mucho más lejos. Por dentro, Isabela estaba en guerra. Aceptar significaba traicionar todo en lo que creía, pero también salvar a las personas que más amaba. Negarse significaba seguir luchando, sola, contra un sistema construido para que perdiera. Salió del salón con el sobre todavía en su mano. No podía respirar bien. Fue al jardín y encontró a Santiago sentado en la banca de piedra, leyendo. ¿Está todo bien?, preguntó él, notando su cara pálida. Me ofreció dinero. Santiago soltó el libro de inmediato. ¿Cuánto? 50.000. Para que me vaya de aquí y no te vuelva a ver. Él la miró a los ojos. ¿Qué vas a hacer? Ella tardó mucho en responder. El viento agitaba las hojas en el jardín. Las flores se balanceaban en silencio. Todavía no lo sé, pero en el fondo ya lo sabía. Solo necesitaba el valor para confirmarlo. La mañana del día final, el vestíbulo principal de la mansión se había transformado. Los candelabros estaban encendidos, una larga mesa central cubierta con un mantel de lino blanco, una suave música instrumental llenaba el aire. Cada una de las 9 concursantes llevaba su jarrón como un trofeo. Falsos y exuberantes flores, en todos los colores y formas, llenaban el espacio con perfume y extravagancia. Isabela fue la última. Caminó lentamente, el jarrón vacío entre sus brazos. El sobre todavía estaba en su bolso. Pesaba más que el jarrón mismo. Alberto Valdés, el millonario, esperaba en el centro. A su lado, Santiago. Traje oscuro, manos entrelazadas, una expresión seria. «Señoritas», comenzó Alberto con su voz profunda, «hoy conoceremos a la ganadora, la dueña de la flor más hermosa, la futura esposa de mi hijo». Una por una, las concursantes presentaron sus jarrones. Aparecieron tulipanes vibrantes, orquídeas raras, incluso una rosa negra, supuestamente cultivada con técnicas especiales. Alberto observaba todo con una expresión neutra. No elogiaba, no criticaba, solo escuchaba. Fue el turno de Isabela. Se detuvo frente a la mesa. Sintió todas las miradas sobre ella, algunas ansiosas, otras impacientes, la mayoría solo esperando el espectáculo de su humillación. Levantó el jarrón con ambas manos. La tierra seguía oscura, sin brote, nada. «Señor Valdés», comenzó con la voz firme pero temblorosa, «hice todo lo que pude. Lo regué, lo cuidé, estudié, pero no creció nada». Hizo un respiro profundo. Pude haber comprado una planta, pude haber fingido como todos esperaban que hiciera, pero no lo hice. Porque si hubiera mentido, la persona que estaría aquí no sería yo. Sería una versión de mí creada solo para complacerlo a usted, y eso no puedo ser. Un extraño silencio invadió la sala. Incluso Valeria, al fondo, dejó de sonreír. Alberto Valdés se levantó. Se acercó a ella, tomó el jarrón con delicadeza y lo sostuvo como si fuera algo precioso. «Por fin», dijo, para sorpresa de todos, «hemos encontrado la flor más hermosa». Las otras concursantes se miraron confundidas. Valeria se adelantó. «Pero su jarrón está vacío». Alberto sonrió. «Sí, lo está, porque todas las semillas que entregué eran estériles». Un murmullo de asombro se extendió por la sala. «Todas ustedes fueron puestas a prueba, pero no en jardinería. Fueron puestas a prueba en su carácter», señaló los jarrones en flor. «Vi plantas compradas, jarrones intercambiados, técnicas milagrosas que nacieron ya listas». Se dirigió a Isabela. «Excepto ella, la única que eligió la verdad.
aun sabiendo que eso podía significar perder. Santiago sonrió. Sus ojos brillaban. Caminó hacia Isabela y le tomó la mano. «Por eso me enamoré de ti». Valeria intentó protestar, pero Alberto levantó la mano. «He visto suficiente. Pueden irse». Mientras las demás salían del salón en silencio, algunas con la cabeza gacha, otras furiosas, Isabela se quedó allí, con el jarrón vacío en sus manos y el corazón latiendo como nunca antes. Santiago se volteó hacia ella. «No me importan las flores, me importas tú». Y justo ahí, frente a todos, la besó. No fue un beso de película, fue un beso sencillo, sincero, un beso que decía, «Te veo». Y después de todo, eso era lo que Isabela más necesitaba. 2 meses después, la casa era diferente. No la mansión. Isabela nunca quiso vivir ahí. Pero la casita en la colonia El Jardín ahora tenía una nueva capa de pintura, una cerca sólida y un porche con 2 jarrones de cerámica, justo como los del desafío. En uno, florecían margaritas. En el otro, una flor morada recién abierta, una pequeña, terca victoria. Su mamá, doña Lucía, estaba sentada en el sillón mecedor, cubierta con un chal que recibió de la clínica privada, donde completó su tratamiento. Sus hermanas corrían en el patio con uniformes limpios y mochilas de colores. En la cocina, Isabela mezclaba harina y leche, preparando un pastel de maíz, tal como el de su infancia. A su lado, Santiago cortaba la pasta de guayaba para el relleno. «¿Comes más de lo que pones en el relleno?», lo molestó dándole un codazo. «No estoy aquí solo por el pastel, ¿sabes?» «Ah, ¿no lo estás?», sonrió ella. «Estoy aquí por la jardinera más terca y hermosa de toda la ciudad». Ella se sonrojó. Santiago dejó de cortar y la miró. «Podemos hacer que esto funcione. No tiene que ser con mansiones ni alfombras rojas. Solo con la verdad». Isabela lo miró por un momento. Luego, tomó una flor del jarrón en el porche y se la puso detrás de la oreja. «Si logras cuidar esta flor por un mes entero, tal vez considere dejarte mudarte conmigo». Él soltó una carcajada y doña Lucía, desde el porche, gritó: «Asegúrate de regarla bien, Santiago. La otra te dio suficientes problemas». Se rieron todos. Era una escena que Isabela nunca imaginó que viviría. Esa noche, sola en el patio, se sentó frente a los jarrones, ahora con las manos libres de tierra, pero llenas de recuerdos. Pasó los dedos sobre la flor que había cultivado ella misma. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Cerró los ojos, tomó un respiro profundo y sonrió al cielo estrellado. No ganó el mundo, pero ganó la batalla dentro de sí misma. Isabela aprendió que no todas las flores están destinadas a florecer, y que a veces la semilla que no brota es la que más te enseña. Toda su vida pensó que tenía que probar algo, que solo tendría éxito si era aceptada, si encajaba, si florecía como los demás querían. Pero el desafío le mostró algo más. Le mostró que la dignidad es una flor rara y que, incluso invisible a la vista, crece en silencio, en la oscuridad, en el dolor, en la resistencia. Al elegir no mentir, incluso con todo en su contra, Isabela no solo pasó una prueba, se rescató a sí misma. Y también rescató la esperanza de que todavía hay un lugar en este mundo para quienes eligen lo correcto, incluso cuando lo correcto parece una locura. Vio que el carácter es una raíz, que la verdad puede parecer vacía por un tiempo, pero un día florece, y cuando florece nadie la arranca. Y ahora, mirándote a ti que estás del otro lado de esta pantalla, quizás tú también estés sosteniendo un jarrón vacío, quizás hiciste todo bien y aún así nada pasó, ninguna respuesta, ningún brote, solo silencio. Pero si eso es verdad, escucha con atención. No significa que fracasaste, puede significar que estás pasando por la prueba más importante de tu vida, y que lo que brota dentro de ti vale más que cualquier flor del exterior. Si esta historia te conmovió de alguna manera, dale a me gusta. Es la forma más sencilla y más hermosa
de decir, yo también sentí eso. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Los leo todos con atención y respondo siempre que puedo. Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias. Si crees en el poder de historias así, suscríbete al canal. Con cada nueva suscripción tengo más fuerza para seguir. Y no te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que están ahora en la pantalla. Te veo en el próximo video.